Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Gracias por estar Radio. Este lunes vamos a tener temas muy interesantes, el tema de la corrupción en todas sus vertientes, y bueno, vamos a debatirlo en la mesa, y para ello, ingeniero Luis Caín, buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, muchas gracias por platicar de estos temas. Juan Manuel Sepúlveda, ¿cómo estás, Juan? Pepe, buenas noches a todo el auditorio. Bienvenido. Licenciado Gerardo Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, una noche más. El hijo predilecto de Tulancingo. Sí, para variar, un saludo a mi hijita que ahora está enfermita y le mando un saludo, que está muy atenta al programa. Y a todos tus seguidores en el municipio de Tulancingo. Sí. Un saludo muy especial de Tulancingo. Sí. Sigue convaleciente, pero que desde aquí le hacemos llegar un saludo muy afectuoso. Ya Carmen, necesitamos que se recupere porque... Estamos agotando, ¿no? Sí. A veces es más dulce con los cortes Sí, ¿verdad? Es más suave. Le recordamos, estamos a sus órdenes para sus comentarios, opiniones en el 107-0523, en el 107-0526 y en el 7550-640. También en nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. Nuestra página de internet, usted puede vernos transmitiendo en vivo a través de internet, www.elvistobueno.com. Oye, Pepe, me llama mucho la atención Juan Manuel, Gerardo Rodríguez Y Menéndez. Me llama mucho la atención el último estudio que presentó la cuenta de 2011, en donde la Auditoría Superior de la Federación da unas informaciones ahí muy duras que hay que asimilar, ¿no? Yo pensé que durante los gobiernos panistas, los dos gobiernos panistas, se había bajado la corrupción, porque tanto hablaban de que los priistas corruptos y que iban a acabar con ellos y que iban a bajar la corrupción. Pues según los reportes vemos que cada vez va aumentando. Y hoy arranca un nuevo gobierno y viene arrastrando pues una serie de problemas que todavía no acaban de montarse el toro, ¿no? Para dar un marco en la discusión, el pasado 20 de febrero, Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, presentó ante la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública de 2011, recordando que vamos en el análisis de la cuenta pública un año y fracción desfasados. Y en él se hace referencia a la famosísima, la tristemente célebre Estela de Luz, donde, entre otras cosas, el auditor denunció que hay un sobreprecio de 248 millones de pesos y además hay irregularidades administrativas por más de 150 millones de pesos. Una pregunta, Pepe. ¿La Estela de Luz es la de Pati Flores, la famosa Pati Flores? Es correcto. Operada por el ilustre y casi héroe nacional, señor Lujambio, casi lo hicimos héroe nacional, ya menos lo escribimos en la Cámara de Diputados en los muros. Un monumento que hay que recordar estaba presupuestado en algo así como 400 millones de pesos, terminó costando más de 1,000 millones de pesos, y que además para el triste recuerdo de todos, pues llegó el día del bicentenario, y el argumento era que el cuarzo lo tenían que ir a cortar a Italia y venía de Finlandia y pasaba por Brasil. El hecho es que no había monumento bicentenario en el día de los festejos. Un monumentito, una pifia, Que por cierto, protestó ya el original arquitecto de este proyecto, Pérez Becerril. Se lo cambiaron totalmente. Bueno, el concurso original planteaba un arco bicentenario y terminó siendo, si usted ha pasado por la avenida del Paseo de la Reforma, caja de cerillos. La sabiduría popular, la verdad es que suele ser muy precisa, y ya se le apoda la suavicrema, ¿no? Pues sí. Juan Manuel, ¿cómo vemos? Pues porque traemos el tema hoy, que no lo dijimos, sobre la corrupción. Entonces las vertientes son ilimitadas. Porque este país no crece por la corrupción. Vamos a hablar del cáncer de este país, ¿no? El problema más grave, en función de que genera toda una serie de disfunciones alrededor de la misma, de que
Vaya, quienes ejercen el poder público o privado, pues han desarrollado toda una filosofía de la tranza a todos los niveles, y nos tiene anclados. Bueno, pues vaya, la prueba más, una de las muchas pruebas que hay por ahí, lo de la Estela de la Luz, ¿no? O sea, planteamos una construcción para un determinado tiempo, no lo podemos comprar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, estábamos ocupados viendo cómo se podían obtener ganancia de pagar el acero a precio superior al que se tenía, cómo podríamos cambiar a los proveedores de manera tal que pudiera favorecer más a determinadas personas. Y bueno, pues por donde le busquemos, o sea, no vayamos a la Estela de la Luz, o sea, de las miles y miles de obras que se construyeron en todo el país, si les rascáramos tantito, encontraríamos que en todas hay una serie de manejos. Ya nos volvimos especialistas en hacer licitaciones chuecas. O sea, hay gente que tiene doctorados en esta cuestión. Hay gente que se pasa de una administración municipal a otra porque conoce la manera de cómo aprovechar al máximo los recursos públicos para aplicárselos en privado, y entonces son peleadísimos. O sea, hay cosas que son increíbles. Llegamos a municipios verdaderamente marginados, donde las condiciones de vida son terribles, y se encuentra uno que las únicas casas que existen de material de construcción normal, con aluminio dorado y demás, son de los expresidentes municipales. Y nos encontramos a muchos que, bueno, les cambió la vida de ellos y de sus hijos gracias a una presidencia municipal. Claro, pero ahí están las consecuencias de las deudas municipales y estatales. Claro. Yo creo que pues hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la corrupción no nada más es la parte económica. A mí a veces me pongo a pensar, cuando le dan a uno un cargo, que no es un especialista en ese cargo, no lo debe uno aceptar. ¿Por qué? Porque eso es corrupción también. Le están pagando por hacer algo que no lo sabe hacer. Hay esos que lo aprenden de inmediato y bueno, van adelante, ¿no? Pero hay muchos que no lo toman, y esa es corrupción. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la corrupción ahí es inmensamente alta. Empezaron siendo priistas, luego terminaron siendo perredistas, ahora son del movimiento de Morena. También tenemos a los medicamentos del ISSSTE, que los compraron a precios exorbitantes con un sobreprecio. Entonces, pues este país no pasa nada. Cuando debería ser al revés. O sea, el volumen de compra que ellos manejan debería permitirles precios muy por abajo, ¿no? Ahora, yo creo que una de las más grandes deudas de la alternancia en el poder, porque si recordamos, si nos retrocedemos apenas 13 años, una de las cosas que se esperaban a partir de que se fuera el PRI del gobierno es que precisamente estas cosas dejaran de suceder. En ese sentido, pues una de las grandes deudas de los gobiernos de Acción Nacional fue no hacer nada en función de lo que habían hecho sus antecesores. Fox con los gobiernos del PRI, Calderón con el gobierno de Fox, y ojo, con la misma vara será medido Enrique Peña Nieto. Claro. Es decir, hoy existe una responsabilidad ética y pública para juzgar esto que está indicando la Auditoría Superior de la Federación. Porque además regresó el PRI al poder con la condición de que es otro país. Pero mira, y va a tener que cambiar, ¿eh? El problema de la corrupción es un problema como el de la impunidad. Bueno, va de la mano a la impunidad de la corrupción. Está generalizado en todos los sectores de la sociedad. O sea, no es el sector público, el sector privado, porque hay corruptores. Claro. Hay corrupción y corruptores. Y también en el sector privado hay, a todos los niveles, gente buscando la forma de robarle al fisco, de transar al vecino, de bajarle el kilo 800 gramos. La corrupción en todo lo que genera en las etapas de la vida, ¿no? Nos prestan servicios, una lana porque vayan con uno con otro. Algunos se evaden y otros se eluden. Hay unos que van a Infonavit, al Fobiste, y pues el de la puerta es el que tiene una comisión de alguien y tarjetitas, y bueno, de todo, ¿no? Es de todo en la Villa del Señor. Qué bonito. Público y privado, ¿eh? Y yo he visto más a veces en lo privado que en lo público. Sin embargo, el problema es el siguiente. Cuando estuvo el PRI en el gobierno, en el poder, antes de que llegara el PAN, pues había más control. Sabíamos que robaba
el armado de un expresidente, 3, 4 gentes, había, se entraba a la Contraloría, se caían los gobernadores, los sancionaban o los consignaban. La llegada del PAN... También hay muchos casos en que no se hacía nada. Ok, la llegada del PAN se generalizó la corruptela, los grandes negocios de los empresarios o las gentes que se involucraron al gobierno, y no pasó nada, pero hoy estamos peor, porque resulta que se anuncia como muy platillo que va a haber una comisión anticorrupción, de la cual no se quieren ni acordar, porque no quiere echar a andar. O sea, no es posible, por ejemplo, que se detecte que hay un subdirector de juegos y sorteos que alteró un documento público con lo que le permitió a una gente meter 60 casinos adicionales y anuncien que renunció a su trabajo. Ya debe estar consignado. Ya debe estar consignado. No, que consignó, está en su casa con su liquidación. Vaya, uno de los ¿Qué incrédulos son ustedes? Uno de los atractivos fundamentales para la corrupción es esa. O sea, le pueden meter la uña, la mano, el brazo y hasta el cuerpo entero a la nómina, y lo peor que pasa es que les quiten el empleo. O sea, me puedo robar 1 millón, de los cuales, pues, a la hora que me cachen, simplemente me quitan el empleo. En el peor de los casos voy a devolver 1/10 o 20ª parte. O a lo mejor me van a decir que en 10 años no puedo... Siempre y cuando seas un político de nivel. Porque si es una secretaria o un intendente, lo consignan, ¿eh? No hay que poner el ejemplo. La gente de nivel son promovidos y ascendidos, pues saben cómo hacerlo. Si hay alguien dispuesto a comerse lo que no se quiere comer otros, dispuesto a hacer, no hacer ni gestos. ¿Por qué hablas de comida? Va a ir aumentando, pues porque se tragan todo. Esos van aumentando, van pasando de un lugar a otro como la espuma. Pero hay de aquella secretaria o intendente que se le queden en la mano 50, 100 pesitos, porque consignados, muy estrictos. Bueno, durante muchos años la ley de responsabilidades, que en el caso de los funcionarios federales se aplicaba a través de un jurado popular. Yo tuve todavía la posibilidad de formar parte de un jurado popular, y siempre, invariablemente, a los únicos que cometían fechorías eran los carteros. Se robaban los giros, eran los únicos que les aplicaban la ley. O sea, yo nunca vi, bueno, esto y el asunto donde yo participé era un encargado de una oficina subalterna de impuesto al pulque. Entonces, bueno, eran los únicos que les aplicaban la sanción. Entonces, bueno, o sea, y ahí el problema es que a lo mejor, yo creo que se derivó de que fuimos permisivos con la corrupción. Pensamos que se podía mantener a bajo nivel, y que, bueno, al policía lo nombraban como tal, le daban un salario de 600 pesos le al venden mes, la patrulla, el uniforme, exacto, la esquina, y le dábamos autorización socialmente para que se completara su parte, sus emolumentos, robando al prójimo. Resultado de que nos creció la corrupción, y ahora, pues bueno, ya compartimos en el país espacios de poder con el narco, con el crimen organizado, ¿no? Ahora, yo quisiera regresar... Por cierto, perdón, ¿no vas al paredón alguno de los jurados popular que tú atendiste? No, vaya. No dio tiempo. Lo absolvieron. Lo fusilaron. Porque como siempre, ahí era jurado popular y era jurado de moco y lágrima. Entonces, bueno, el defensor, en aquel entonces, un abogado muy connotado aquí, le decía Montes Juárez, que además era abogado que hablaba latín y todo aquello, pues simplemente dijo, oiga, ¿cómo es posible que le quieran aplicar una pena a este pobre desgraciado cuando había 2 o 3 ejemplos de aquellos que se habían ido? Había un agente de Pemex que se había ido con no sé cuántos cientos de millones de pesos, y bueno, pues lógicamente lo absolvieron, o sea, lo declararon que era inocente. ¿Fue aquí en Pachuca? Aquí en Pachuca. Interesante. Ahora, regresando un poco al ejemplo de la estela de luz y a lo que decía Gerardo de cómo la ley se le aplica siempre y cuando sea secretario intendente y no sea un político de altos vuelos. Hay que recordar que el monumento del Bicentenario estuvo a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República. ¿Sí? Primero. Es decir, la obra estuvo coordinada desde Los Pinos. Desde ahí se triangularon los recursos a varios fideicomisos. La estela de luz acabó siendo financiada a través del turiste.
¿Alguien me explica cómo es que los recursos bajan de esa manera? Si no es para que una parte se quede en efecto en los bolsillos de algún funcionario. Fíjate, nada más para darnos una idea. Agrégale, la empresa descentralizada III es de Pemex. ¿Qué tiene que hacer en la construcción o en la revisión? Y yo creo que el ejemplo con el cual tenemos que medir el tamaño del fracaso de ese monumento a la corrupción, porque es un monumento a la corrupción, es el monumento del centenario. El concurso público para construir el que conocemos como Ángel de la Independencia se publicó en 1889, es decir, 21 años antes de su inauguración. 5 años antes lo volvieron a hacer porque se estaba ladeando, a costa del propio arquitecto, de su bolsa, porque se le había ladeado la columna. 100 años después, pues no pudimos tener listo el monumento del festejo bicentenario, y con un sobreprecio pues superior al 100%. Monumento a la madre, decían, ¿eh? Pues ya casi el doble, ¿eh? Más del doble. Más del doble. Casi el triple. Casi el triple. Y perdón, esto ya es una apreciación muy personal, pero es un monumento muy feo. Si no es de noche, en verdad es un monumento bastante feo. Están pasando spots publicitarios, ¿ya vieron? En la estela, pasando spots publicitarios del gobierno, señalados. Claro, es que sirve de algo, porque la verdad lo pusieron atrás pero lo pusieron chueco, porque lo que ves son de estructura de acero y hueco, en lugar de ponerlo Mira, al lado de la Puerta de los Leones del bosque Chapultepec están construyendo un edificio que es pinta bastante grande, y hay una grúa de magnitudes, bueno, es idéntico a la estela de luz en ciertas horas del día. La grúa al monumento, en verdad. Entonces, ¿altura? De altura se parecen porque se ven como dos estructuras de metal, si uno viene por Reforma. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿1,300 millones de pesos compraron qué? ¿Porque nos daba para hacer la columna de Trafalgar o alguna cosa así? No, de que compraron cosas de madera, eso sí. De que no fue para embellecer a la ciudad para conmemorar el bicentenario es otra cosa. Pero vamos a hacer una pausa, esperamos su punto de vista, estamos tratando el tema de la corrupción con varias aristas y ejemplos que desafortunadamente hay en este país. Por favor, diferentes colores, ¿sí? En diferentes colores. Vamos a regresar, estamos en el 1070523, en el 1070526 y también en el vistobueno.radio@gmail.com. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. En Visto Bueno Radio. Regresamos, estamos en Visto Bueno Radio y estamos platicando del tema de la corrupción que da para mucho, Luis. Con muchas vertientes, ¿eh? Y estamos platicando en particular de la Estela de Luz, que un monumento que usted sabe estaba presupuestado en 400 millones, nos salió a todos en más de 1,000 millones de pesos. Ahí está. Oye, pero no puede quedarse en simple anécdota el informe de la Auditoría Superior de la Federación. No. Bueno, Pati Flores, la coordinadora y responsable del origen de esta Estela de Luz, pues dijo que la investiguen y que digan, pero que levanten actas, que no lo dejen nada más en el puro rumor. Yo creo que se está arriesgando, ¿no? Bueno, pues a ella le exhibieron públicamente el que toda la familia trabajaba en el Servicio Exterior Mexicano, de buenas a primeras. Además de, o sea, había evidencia de que no era muy cuidadosa en materia de corrupción, porque como usted dice, no solamente se lleva el dinero, o sea, el abrirle un espacio en el Servicio Exterior Mexicano, que por cierto anda de capa caída, o sea, los pobres mexicanos que tienen la necesidad de solicitar dentro de las embajadas mexicanas en el extranjero servicios notariales, digo, les hacen ver la suya, para que un mexicano que otorgue un poder ante el consulado mexicano en Los Ángeles, tarda 4 meses para que se lo puedan hacer, 4 meses, y Chicago creo que se tarda 6, generalmente equivocado, con un trato terrible para los pobres connacionales. Digo, de verdad no se vale. Funcionó como agencia de colocación. Yo creo que para quien nos esté escuchando vale la pena dar una referencia de quién es Patricia Flores Elizondo. Yo creo que así como José Córdoba Montoya y Raúl Salinas al sexenio de Salinas, y Liévano Sáenz en el sexenio de Zedillo,
y Marta Sagún y en su momento Durazo, en el sexenio de Fox. No le invoques. Bueno, esa fue Patricia Flores. Después de la muerte de Juan Camilo Muriño, se convirtió en el gran poder en Los Pinos. Hay una columna, Templo Mayor en Reforma, que invariablemente la definía como la vicepresidenta de México, cosa que desde luego enfadaba a la entonces primera dama Margarita Zavala. Pero de ese nivel era Patricia Flores, de ese nivel eran las decisiones que podía tomar, y por eso a mí sí me llama la atención que hablemos de la Estela de Luz como si fuera cualquier obra en el último municipio de este país, una calle inconclusa o un bache sin pavimentar. No, fue el monumento que iba a ser emblema del festejo del Bicentenario. De 100 años. Bueno, es el emblema. Es el emblema. ¿De qué somos a 200 años? Correcto. Una cleptocracia. Sí. Totalmente de acuerdo. Y no porque se llamen cletos, sino porque les guste tomar lo ajeno, ¿no? No, ahora, aquí hay que partir de otro problema. O sea, la Estela de la Luz, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, es uno de los muchos temas verdaderamente indignantes. Sí, como de muchos. La prensa ya había dado noticia de la directora de Conaculta, esta señora de aspecto muy masculino, que presidía esto, y bueno, que era famosa porque caminaba por todo el mundo, y por ejemplo que había que ir a una exposición a Berlín y se llevaba 30 gentes. O sea, rentaban el piso de un hotel de primer nivel y bueno, vivía como marajá la señora. Pues ya salió en la auditoría un desfalco brutal en este sentido. Pero no pasa nada. Viene el problema de Pemex. Ahí de besito nomás los 500 millones de pesos del préstamo sin intereses ni nada. Digo que en este país las cosas son un poco tergiversadas, ¿no? O sea, resulta que Petróleos Mexicanos no solamente extrae petróleo y lo comercializa, también proporciona viviendas como banco de préstamos de buena fe y demás. Es banca de desarrollo. Es banca de desarrollo. Y bueno, hablamos de Pemex, hablamos de Conagua, que tiene también un problema grande. Lo de los Panamericanos en Guadalajara también es impresionante, un fabricante de corcholatas que de pronto empieza a vender equipo deportivo de alto nivel y demás, y fue también un verdadero atraco. El caso de Tabasco Granier, existe identificación, ¿no? Que él es químico, transformó todo. Sí, fue alquimia, lo volvió en oro. En oro, ¿no? Pero la verdad es que ha sentado un precedente muy interesante Arturo Núñez en Tabasco, al salir a la prensa y decir, señores, a mí lo que me están entregando trae un faltante. Haya consecuencias legales. Claro, es que eso es lo fundamental. Ahí siempre salimos con la embajada. No habrá cacería de brujas. Bueno, a ver, una cosa es que andes buscando, persiguiendo gente, y otra, la obligación que tienes de actuar. El haberse publicado lo que publicó la Auditoría Superior de la Federación implica que si el gobierno del licenciado Peña Nieto no actúa, es cómplice de esa corrupción. Absolutamente. Hay complicidad. Porque cuando los funcionarios públicos levantan la manita y dicen que se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes, tratados y demás derivados de lo mismo, o sea, adquieren esa obligación, no es que quieran o no quieran, ¿eh? Bueno, pues ya empezaron las llamadas y dice el señor Esteban de Tulancingo, dice que no se vayan tan lejos, ya que en Tulancingo, en la administración pasada, hubo más de 70 a 80 proyectos que no se concluyeron, hubo denuncias y nadie hizo nada. Es el mismo tenor de lo que estamos platicando. Sí, le agradecemos la llamada y la sintonía, porque de lo que se trata es precisamente no hacer un catálogo de los horrores, como ves, dice Juan Manuel, ni el Museo del Horror, ni estar recopilando esto para una depresión colectiva. Se trata de que tenga eso consecuencias penales. Consecuencias. Desde luego. Y me parece que ahí sí hay una responsabilidad ineludible del nuevo gobierno a nivel federal para no repetir el error de Fox en el caso de el gobierno priista o los gobiernos priistas que le presidieron, en el caso de Felipe Calderón, que mantuvo intocado el caso de los hermanos Briviesca Sagún, entre muchos otros temas, incluyendo
la corruptela al interior de su propio gobierno y de su propia administración. Me parece que lo indispensable es que se giraran las instrucciones a través de la Procuraduría General de la República para perseguir los delitos después de la información que está dando a conocer Juan Manuel Portal, ¿no? ¿Y no llevaríamos riesgo de quedarnos sin nadie? Por lo menos con los que están ahí, Luis, por lo menos con los que están ahí señalados y acreditados fehacientemente, que metieron la mano y se transaron la lana por el peso de la ley. No es posible. Yo le agregaría algo. Robaron el dinero, dejaron sin servicios públicos y a mucha gente que requería agua potable, drenajes, alcantarillados, infraestructura para desarrollo. O sea, el daño no solamente es económico, es el daño que le causan a toda la población. Yo estoy de acuerdo, Gerardo, pero no hacer como se hizo durante muchos años pasados, en el que se perseguía gente y nunca se le decía o se le probaba qué había pasado. Bueno, pues bien hecho, ahí está el Pero autor. es que además ahora... Hay que probar, los últimos... y una vez se puede castigarlos, que no salgan. Pero, por ejemplo, Tomás Yarrington, pues hasta hoy no se ha podido comprobarle nada. Ahora, mira que tiene fama, ¿eh? Pero eso fue electoral, Luis. ¿Mandé? Quién sabe cómo esté, pero hoy hay un soporte de una auditoría. Pero vamos a ponerlo en dos. La República debe llegar, tomar ese informe, analizarlo, crear los peritajes necesarios y presentar las averiguaciones correspondientes. Es que consignarlas. Yo creo que ahí también hay grados, ¿no? Es decir, a Tomás Yarrington se le está imputando, al menos en los medios, la vinculación con el crimen organizado. O por otra parte tenemos los desfalcos al erario público, de gente que mete la mano y agarra dinero de todos y se lo lleva a una cuenta personal. Y está un tercero grado de corrupción, que es el que hace negocios al amparo del poder, que ese tampoco lo podemos olvidar, y es el deporte nacional. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Andrés Granier, en el que se está comprobando que hubo una partida entera de la Secretaría de Salud a nivel federal que se depositó al Estado de Tabasco y nunca, jamás cayó en las arcas del Estado. Bueno, ahí sí no hay otra manera de decirlo que cleptomanía. No, Mago, yo le diría más feo, porque bueno, hay casos donde se roban los apoyos alimenticios para menores en las escuelas y se los roban. Bueno, hay carteristas y hay delincuentes. Vamos a hacer una identificación de estación. No se vaya, estamos platicando este penosísimo tema de la corrupción. Estamos en el 107-0523, 107-0526, esperando su llamada. Identificamos estación y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos.